Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Solamente hay una historia que responde las preguntas más importantes de la vida y le da un sentido duradero de propósito y significado. Esta es la historia que inspira todas las demás historias. Es la historia verdadera que nos define a cada uno de nosotros. Esta es esa historia. ¿Cómo empezó todo? Como todas las historias, esta comienza en el principio con el autor, quien es Dios. Él creó todo por medio de su palabra. Con una palabra aparecieron las galaxias, con las estrellas y los planetas. La tierra fue diseñada para que la vida floreciera. Todo lo que Dios hizo fue gloriosamente bueno e impresionantemente perfecto. Lo resaltante de la creación de Dios fue el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Dios le confió a sus amados hijos todo lo que Él creó, dándoles solo una norma. No debían comer del fruto de un árbol específico. Ellos vivían en obediencia amorosa, adorando a Dios como su Padre Celestial y disfrutando de perfecta armonía con la creación, el uno con el otro y con Dios. Teniendo en cuenta nuestro mundo de hoy, es obvio que la paz perfecta no duró. El caos, las guerras, las enfermedades, los problemas, cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. ¿Qué salió mal? Todo comenzó cuando un ángel caído llamado Satanás se puso celoso de Dios y decidió arruinar la perfección de la creación. Satanás tomó la forma de una serpiente y tentó a Adán y a Eva para que pusieran en duda la bondad de Dios y se rebelaran contra su única norma. En desobediencia, ellos comieron la fruta y la paz llegó a su fin, dándole paso al pecado y la muerte, los cuales todavía nos atormentan hoy. Si somos honestos, somos muy parecidos a Adán y a Eva. Todos nosotros nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial, cargando nuestros corazones con temor, culpa y vergüenza. Nuestros cuerpos están afligidos con enfermedades, afecciones y muerte. La tierra está afligida con las tormentas, las calamidades y los desastres. Peor aún, el pecado nos ha separado de Dios, causando una división permanente, una separación horrorosa, llamada infierno. La consecuencia del pecado ha sido catastrófica. Es ineludible y no hay manera de arreglarlo, dejándonos a todos nosotros haciéndonos la pregunta: ¿hay alguna esperanza? El amor que movió a Dios a crearnos también lo movió a enviarnos un Salvador, quien de nuevo arreglaría todas las cosas. Con el paso de los siglos, Dios compartió los detalles exactos de la venida del Salvador, su nacimiento, su vida y su muerte. Todas las cosas en la Biblia señalan a ese Salvador. Hace casi 2000 años, Jesús vino a la tierra como Dios, el Hijo, para cumplir la promesa. Él nació milagrosamente,
ya que su madre era una virgen. Al igual que nosotros, Jesús creció y experimentó la vida en la tierra, pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca pecó y siempre obedeció al Padre. Cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad, comenzó a enseñar en todo Israel, señalándole a la gente el reino de Dios y realizando muchos milagros. Después de unos años, fue acusado injustamente y condenado a una muerte agonizante en la cruz. Jesús amorosamente entregó su vida perfecta como un sacrificio para pagar por los pecados de la humanidad. Murió una muerte perfecta, tomando nuestro lugar, el inocente por los culpables. Pero la tumba no pudo retener a Jesús. 3 días más tarde, Dios lo trajo de nuevo a la vida. Jesús venció el pecado al morir en la cruz y venció a la muerte al resucitar de entre los muertos. Hoy, Jesús está sentado a la diestra de Dios como Rey y juez sobre toda la creación. Esta es la historia del rescate del cual Dios ha sido el autor. Él nos invita a través del arrepentimiento y la fe para que hagamos de su historia de rescate la única en la cual confiemos y de la cual vivamos. Cuando lo hacemos, todas las cosas cambian. Y ahora, ¿qué tiene el futuro para nosotros? Para todo aquel que confía solo en Jesús para el rescate, Dios ha prometido restaurarle su corazón y liberarlo del pecado que lo mantiene prisionero. Porque Dios es amoroso, amable, misericordioso, perdonador, compasivo y fiel. Dios también prometió hacer todas las cosas nuevas. Un día habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, para siempre libres del pecado. Todo lo que cause dolor y tristeza se irá. Dios también prometió estar con nosotros para siempre. Desde el momento en que confías en Jesús, tu relación con Dios es restaurada, porque Jesús ha quitado la división causada por el pecado. Llegar a conocer a ese Dios, quien es todo amor, comienza hoy y continuará para siempre, porque la historia de Dios nunca termina. Puedes hacer de la historia de Dios la fundación de tu vida, inclusive en este momento, a través de las siguientes acciones: admitiendo tu necesidad por el rescate de Dios, pidiendo el perdón por tu pecado, confiando solamente en Jesucristo para que te rescate, siguiendo a Jesús en la fe a partir de este momento. Esta es la historia de Dios. ¿Y tú harías de esta tu historia? Hola mis hermanos, los saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel, esposo de mi hermana Viviana. Hola, Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, el Señor nos ha honrado en el día de hoy para hacer una pequeña reflexión de la palabra del Señor. El tema que nos tocó fue Jesús anuncia su muerte, que está en Marcos 8:31, y dice su palabra: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Bueno, yo busqué en el diccionario, dice padecer,
experimentar algo que causa dolor físico, moral o molestias. Así también muerte, dice, fin de la vida. La palabra del Señor me trajo muchos recuerdos y targulló mi vida en el día de hoy. Bueno, me trajo el recuerdo de mi madre cuando ella se enfermó, empezó a conocer al Señor y después el Señor se la llevó. Y bueno, mi hermano después de eso empezó a conocer al Señor y con el tiempo después, gracias a su inmenso amor, llegué yo y gracias a eso en este momento estoy delante de su presencia hablando de la palabra del Señor. Bueno, y hablando de la palabra del Señor, dice, porque le era necesario padecer. Amada mía. Amén. Le era necesario padecer a Jesús. ¿Por qué? Por causa del pecado. Jesús anunciaba su muerte, pero su muerte tenía un propósito, que su propósito era salvación, y iba a ir a esa cruz por ti y por mí. Aunque sus discípulos todavía no lo entendían, aunque muchos no lo iban a entender, pero tenía que ir a la cruz, tenía que padecer, tenía que anunciar su muerte a los discípulos, y le era necesario todo esto porque de esta forma el plan de Dios tenía que ser perfecto, ¿cierto? Para poder establecer su reino. Dice su palabra que se establece su reino hacia los cielos como en la tierra, y que su reino se pudiera establecer aquí en la tierra. ¿Y qué más dice la palabra? Dice que también iba a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Así es. Jesús no solo iba a padecer mucho, no solo iba a sufrir, y no solamente él iba a anunciar su muerte, ¿cierto? Y la anunció y lo iban a matar y qué sé yo. Iba a ser detrás de todo un padecimiento, detrás de todo un sufrimiento, y que iba a ser rechazado por todos, por ti y por mí. Te hago una pregunta y yo también me la hice. ¿Has sido rechazado? ¿Cómo se siente ser rechazado? Aunque ahora no estamos hablando, Jesucristo, no fue a la cruz por sentimientos, Él fue por amor, pero Él fue rechazado, y muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana somos rechazados, somos quizás de repente injustamente vituperiados, injustamente nos han levantado alguna falsa calumnia, y a Jesucristo le hicieron todo eso y Él era santo. Amén. ¿Y qué pasó también cuando Pedro, cierto amor? Cuando Pedro estuvo, cuando Pedro, Jesús estaba ahí hablando y le dijo, Jesús, cállate, Satanás. Y Pedro le reconvenía, le decía que no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cierto? Que tuviera compasión de sí mismo. Si Jesucristo hubiese tenido compasión de él, ni usted que está al otro lado, ni yo estaríamos acá. Y como decía mi esposo, por causa de una muerte, hubieron muchas otras, afloraron bendiciones, ¿cierto? Porque puedo estar yo hoy día también a causa de la muerte de mi suegra, por conocer el Evangelio a través de esa muerte. Cuántas cosas a través de la muerte, del padecimiento de Jesús, a través de anunciar su muerte, muchos de nosotros estamos acá, ¿cierto? Y si no hubiese sido así, si Jesús le hubiese dicho, sí, Pedro, sabes que tienes razón, forma un ejército y pelea por mí, ninguno estaría acá, ninguno. ¿Y qué dice Lucas 9:44?
Dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, mas ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas para que no las entendieses, y temían preguntarle sobre esas palabras. Bueno, de esto yo tomé, temían. Y muchas veces nosotros tenemos temor de hablar con un líder, tenemos temor quizás de hablar con un pastor, de hablar con nuestras autoridades espirituales, y por hacer eso cometemos muchos, pero muchos errores. Así que yo los invito a ser valientes, no como los discípulos, porque así se nos va a revelar la palabra, así a través de la oración también se nos va a ir revelando la palabra, y así a través de cualquier duda que podamos tener nosotros, se nos va a revelar la palabra, y es muy importante. Por eso Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, y en este texto también los discípulos tampoco entendieron lo que Jesús les quería decir. Así que yo los invito a que no tengan miedo como lo tuvieron los discípulos. Si hay alguna duda en su corazón, pregunten, hablen con sus líderes, hablen con sus pastores. Amén. Y hay otra palabra que está en Lucas 18:31. Y dice su palabra, y tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le era encubierta, y no entendían lo que les decía. Bueno, aquí tampoco los discípulos entendieron, pero dice que fue anunciado por los profetas, y esto fue anunciado hace 2000 años atrás, hace mucho tiempo atrás, para que nosotros pudiéramos estar hoy día acá. Fue anunciada la muerte de Jesucristo, fue anunciada, imagínense, la muerte de Jesús, porque dice en Isaías 53 también dice, y ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, fue molido por nuestro pecado, por todo lo que nosotros llevamos a cuestas, ¿cierto? Él lo pagó en esa cruz. Y Jesús ahí, como le dije, vuelve a anunciar su muerte, y nuevamente los discípulos no entendieron lo que dijeron. Jesús anuncia su muerte no para ser salvado por alguien, sino para salvar al mundo del pecado, de esta maldad que a muchos, que si no llegamos a Cristo, nos corrompe y nos mata. Jesús es el de ayer, el de hoy y el de siempre, dice la palabra. Él siempre va a ser el mismo, Él es inmutable, Él no cambia. Él es trascendental, Él trasciende sobre el tiempo, y Él hoy día vuelve a anunciarte que Él murió por ti. Él te está anunciando que Él murió por ti, que ya tú no tienes que ir y hacer grandes sacrificios, solamente postrarte ante su presencia, que está en cualquier lugar, porque Él es omnisciente y Él te ve donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Así que yo te invito a esta reflexión de la palabra, a que tú puedas
aceptar a Jesucristo ahí en tu corazón, ¿cierto? Que a través de los programas, vamos a ir viendo muchas reflexiones de la palabra, y yo los invito a que sigan conectados y podamos ver más de lo que Dios nos quiere hablar a nuestros corazones. Un abrazo grande y que Dios les bendiga. No
Hola hermanos, y saludo a todos los que se están conectando en este día. Queremos compartir con ustedes una porción de la palabra, el relato de la vida de Cristo, donde comienza el proceso de su calvario, de la crucifixión, y queremos compartir con ustedes un relato que habla del momento en el que Él está en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní. Vamos a tomar parte de la Escritura y poder compartir ahí con ustedes la palabra del Señor. Bueno, quiero saludar también a todos los que están viendo este programa. Hoy es un día especial, estamos en nuestras casas no solo por la pandemia, sino que quizás también porque es un feriado y nos preguntamos quizás por qué hoy es feriado. Y el mundo recuerda un hecho muy importante que es la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Pero quizás muchos, como yo, desconocíamos totalmente de qué se trataba. Recuerdo cuando niña siempre era un día especial, diferente, teníamos visitas nuevas en las casas, se hacía alguna actividad diferente, se dejaba de hacer otras cosas, pero no teníamos quizás el significado completo y profundo, real de lo que era la Semana Santa. Así que vamos a estar compartiendo sobre, como decía Alex, sobre este episodio tan importante y crucial como lo fue toda la vida de Cristo, pero principalmente cuando Él comenzó su calvario. Amén. Vamos a tomar una porción de la palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 26, versículo 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Es importante señalar el lugar donde se encontraban. Jesús toma a sus discípulos después de la parte de la última cena y van al Monte de los Olivos, que era un lugar donde frecuentaba Jesús para orar y para apartarse y estar allí en comunión con Dios, y toma a sus discípulos para ir a aquel lugar, él sabiendo ya el proceso que iba a comenzar, sabiendo que iba a ser entregado y a lo que su cuerpo, su alma y espíritu se iba a someter. Es importante mencionar que el Getsemaní tiene un significado simbólico y profético muy profundo y tiene que ver con el significado de esta palabra que, literalmente significa en arameo prensa de aceite. El fruto, ¿cierto?, de la aceituna, el fruto del olivo, era machacado, era triturado para poder exprimir, para poder extraer el aceite. El aceite era un elemento fundamental que se ocupó en el Antiguo Testamento. Podemos ver en muchos pasajes que habla acerca de el aceite, los usos que tenía para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes. También el aceite se ocupaba para iluminar, para mantener encendidas las lámparas del tabernáculo, del santuario, y también el candelero, que era un ornamento santo que estaba dentro del lugar santo del tabernáculo. Es importante mencionar esto porque Cristo fue procesado, fue exprimido en aquel lugar, su alma y su espíritu, y creo que es importante señalar esto. Así que ahora continúa mi esposa con los otros dos versículos. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quizás nos cuesta un poco entender, no sé si entender, pero creer o imaginarnos a Jesús triste y angustiado, ¿cierto? Porque a lo mejor vemos a un Cristo como que todo lo podía hacer, que hacía grandes milagros, que era muy querido por muchos, muy seguido, pero odiados por otros, pero que Él vivía, tranquilo. Como vemos aquí, Él recurrentemente iba a este Monte de los Olivos. En esta oportunidad iba con sus discípulos, pero en otros momentos se apartaba solo a orar, dice la palabra. Pero Él dice aquí que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Como decía Él sabía el proceso que venía. Él sabía, después de que cenó con sus discípulos, sabía que ahora venía el momento ya de comenzar a entrar ese camino tan angosto para culminar, ¿cierto?, en la cruz. Entonces Él toma aquí a sus discípulos. Si bien Jesús pasaba momentos solo, también tomó estos 12 hombres y los preparó y compartía con ellos y se vació en ellos, plasmó el reino en ellos. Entonces en este momento los precisaba, los necesitaba y los llevó a ese lugar y comenzó a angustiarse. Y dice:
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Está mostrando a un Cristo que estaba pasando por un momento muy complicado y que necesitaba la oración de sus compañeros. Vemos a un Cristo siendo muy oprimido por este proceso que él estaba viviendo. Y ahí comenzamos a entender, como decía mi esposo, el significado y el simbolismo que tiene el lugar y el significado del nombre Getsemaní, porque es el lugar de la prensa. Jesús estaba siendo prensado para que saliera este aceite. Y esta situación que él comenzó a vivir de tristeza, de angustia, y dice hasta la muerte, él la vivió. De pronto vemos a este Cristo como superhéroe, pero él vino, aunque él era 100% Dios en la tierra, fue 100% hombre, y él padeció todas estas cosas. Si alguno de nosotros ha estado en angustia, ha estado en tristeza, crea y sepa y que Jesucristo también pasó por esto. Y él tenía un propósito muy claro. Amén. El versículo 39 dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, aquí en este versículo vemos cómo él se postra, él se humilla delante de Dios buscando la fortaleza. Estaba viviendo una batalla espiritual intensa y se postra, dice que su rostro a tierra, en señal de reverencia, y clamando al Padre, buscando la fortaleza, orando y pidiendo que, si era posible, pasara de él esa copa, pero que no se hiciera como él quería, sino que como la voluntad de Dios. La copa a la que se refiere el Señor en esta parte tiene que ver con la copa de ira que tenía que ser derramada de parte de Dios para que pudiese Cristo tomar todos los pecados y ser castigado por el pecado de todos los hombres. Él tomó en aquel lugar de la cruz el pecado de todo el mundo. Entonces era necesario, y su alma estaba entristecida en gran manera porque sabía que iba a estar separado del Padre y sabía también el padecimiento que iba a pasar. Él fue sincero y fue humilde al decirle al Padre que si podía pasar de él esa copa, porque no quería quizás tomarla, pero sabía que debía ser la voluntad de Dios y sabía que debía cumplir con el propósito al cual el Padre lo envió a la tierra. Después dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Él necesitó de la intercesión de sus discípulos. Dice que estaba angustiado en gran manera, y al momento de ir donde ellos estaban, se da cuenta que ellos estaban durmiendo, que no estaban velando y que no habían podido orar con él juntamente. Hay un relato que está en el libro de Lucas que señala el grado de angustia que él tenía, y habla de una manifestación del cuerpo cuando dice que su sudor era mezclado con gotas de sangre, y eso tiene que ver con la opresión que él estaba viviendo en ese momento. Él necesitaba de la oración de ellos y necesitaba que pudieran estar velando con él en esa noche, porque sabía que más adelante iba a ser apresado, iba a ser llevado ante los principales, ante los fariseos, y como vamos a ver más adelante, el proceso que iba a tener que pasar. Continuando con esta reflexión, podemos decir que Jesucristo allí vivió muchas cosas fuertes, muchas cosas dolorosas, y estaba siendo prensado allí. Dice la palabra que él fue por segunda vez a orar, ¿cierto? Y dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Quizás hay muchas cosas que a nosotros nos cuesta rendirnos a Dios, y cosas pequeñas al lado de esto, porque Jesús tenía que entregar su vida, y como decía mi esposo, él dijo en un momento: Señor, si es posible, si puede que no sea de esta manera, que sea posible, pero si no, que se haga tu voluntad. Y ese es el punto más importante que uno puede, dentro de todo esto que aconteció, destacar hoy, porque allí está la victoria. Cuando Jesús rindió su voluntad al Padre, y Dios lo dotó de toda la unción, de toda la fortaleza. De hecho, dice la palabra que él, mientras más se angustiaba, oraba más intensamente, más buscaba a Dios. Incluso en otro relato de los evangelios dice que ángeles vinieron a fortalecerlo. Y
Y aunque los ojos de sus discípulos estaban cargados de sueño, en varias oportunidades lo encontraba durmiendo, Dios estaba ahí con él, nunca lo dejó. Y después dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mire, él tenía muy claro que iba a ser entregado en manos de pecadores y sabía lo que él iba a padecer. En otro libro podemos ver que él dice que fue molido por nuestros pecados. Tal cual lo dice Isaías, la palabra nos muestra que él fue molido por nuestro pecado y llevó todo el castigo para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Quizá algunos dicen, ¿por qué fue tan fuerte el sufrimiento? Pero aquí vemos que era necesario que fuera de esta manera. Era necesario que él fuera molido por nuestra maldad, porque grande era nuestra maldad. Dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Imagínese, ¿usted sabe quién entregó a Cristo? Él se entregó voluntariamente, él sabía lo que iba a pasar, pero uno de los suyos, que fue Judas, ¿cierto? Entonces podemos hacer un recuento de todas las cosas que Jesús vivió en este huerto del Getsemaní. Él allí oró, buscó a Dios intensamente. Él allí fue servido por ángeles, porque necesitaba la fortaleza. Amén. No cualquier persona puede, yo creo que nadie, en realidad nadie puede pasar por este proceso sin darse por vencido y decir, Señor, yo no puedo. Porque Jesús podría haber dicho, yo no puedo hacer esto, es demasiado lo que me pide. Pero Él sí lo pudo hacer, por amor a ti, por amor a mí, Aleluya. por amor al pecador, lo pudo hacer. Y dice, estuvo en agonía, como decía mi esposo también, médicamente se ha definido como lo que a él le pasó como hematohidrosis, que significa que el sudor se mezcla como con sangre, y eso era lo que Jesús botaba. Dice que eran como gotas de sangre, grandes gotas de sangre que caían. Queremos que hoy día recuerde, usted que nos está escuchando, que ese sufrimiento no fue en vano, que ese sufrimiento sigue vigente. Cristo resucitó, pero en este momento Él estaba entrando a esa puerta para consumar la obra del Padre. Allí también vivió traición. Allí usted sabe que Judas llegó, le dio un beso y venían a Él con palos, con espadas, y de una manera muy violenta a tomarlo a Él, a apresarlo. También Él vivió la soledad, porque dice la palabra que Él quedó solo, que todos se fueron y quedó solo. Y vivió mucha tristeza. Amén. Así que queremos hoy día dejarle esta reflexión, que esto no es solo una historia, esto es algo que realmente sucedió, tiene un significado, tiene un propósito, es una verdad. Getsemaní significa el lugar de la prensa de aceite. Jesús fue molido allí, comenzó allí su proceso, comenzó en el Getsemaní buscando a Dios, y Dios le dio la fortaleza y Él pudo rendir su voluntad. Así que les bendecimos allí donde están. Siga abriendo su corazón para creer lo que Dios va a seguir entregando, para recibirlo, y que esta fecha desde aquí en adelante no sea solo una fecha para recordar, sino que sea una fecha tan importante como lo es para nosotros todos los días. Todos los días sabemos y podemos recordar el sacrificio de Cristo y su resurrección. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta,
mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Compartir con ustedes una reflexión que el Señor nos ha honrado en que podamos traspasar, y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta reflexión. Amén. Padre amado, precioso Jesús, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, queremos en esta hora pedirte, Espíritu Santo, que seas tú pasando adelante, Señor, para que pueda ser llegando tu mensaje, Señor, como usted lo tiene preparado, Señor, para este tiempo, Señor, este día tan especial, Señor, tal vez para el mundo, Señor, pero entendiendo, Señor, como hijos de Dios, que todos los días, Señor, desde que te conocimos, Señor, son especiales para nosotros, Señor. Gracias le damos y pase usted adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, a nosotros nos ha correspondido hablar sobre el arresto de Jesús. Y nosotros tomamos el texto del Evangelio de San Lucas. En realidad estuvimos viendo que en cada uno de los evangelios aparece este relato, ¿ya? Y hablábamos y veíamos cómo así en cada uno de los evangelios aparece. No es que cada uno de los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se hayan puesto de acuerdo y se hayan sentado y hayan dicho vamos a escribir, sino que cada uno escribió su relato, lo que nos lleva a entender que estos son hechos verdaderos, también como toda la palabra. Vamos a leer el relato de Lucas 22, del 47 al 53. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada?
y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Amén. Amén. Como decía mi esposa, podemos ver, ¿cierto?, la veracidad de la palabra del Señor al estar escrita y al estar registrada en los 4 evangelios. No es casualidad que esté ahí, no es casualidad que esté el mismo relato. Quizá hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la forma, en cuanto a la narrativa, pero el fondo es el mismo, el acontecimiento es el mismo. Y queremos hablar un poco de esto, hacer una pequeña reflexión en este día, como decía mi esposa. Para nosotros, si bien es cierto, se está celebrando y todo el mundo está celebrando lo que corresponde a la Semana Santa, ¿cierto? Pero para nosotros, desde el día que nos convertimos a Cristo, todos los días son de recordar la cruz, todos los días son de recordar el sacrificio de amor que hizo el Señor Jesucristo para traernos a salvación. Todos los días son de recordar que a través de esa cruz nosotros pudimos encontrar el camino hacia la luz de la palabra, el camino hacia la reconciliación con el Padre. Y por eso para nosotros, si bien es cierto, también nos hacemos parte de esto en cuanto a tener algunas actividades quizás que puedan manifestar que estamos en esta fecha, aún así para nosotros no hay una gran diferencia. Para nosotros todos los días, como digo, son de honrar y de recordar el sacrificio de la cruz. En esta hora, como decía mi esposa, estamos viendo y nos ha correspondido ver como matrimonio el momento del arresto de Jesús. Y aquí podemos ver varias cosas, podemos manifestar varias cosas. Dice uno de los evangelios, dice que una turba fue la que vino a hacer el arresto de Jesús. Una turba vino a buscarlo donde él estaba con sus discípulos. Hoy día están tan de moda que están las turbas, ¿cierto? La gente, hoy día cualquier descontento social, cualquier descontento de cualquier tipo, las pequeñas minorías como son llamadas, cualquiera que quiere imponer una ideología, ¿cierto?, se levanta, hace que un grupo de gente se le una y se forma una turba, y a través de esa forma hoy día la ciudadanía, la gente, el mundo se expresa para manifestar mucho descontento. Pues bien, es impactante como aquí en el arresto de Jesús dice que fue una turba, justamente un grupo de personas que no estaban de acuerdo ciertamente con lo que Jesucristo estaba haciendo, no estaban de acuerdo con lo que él estaba manifestando, no estaban de acuerdo con lo que él estaba realizando con la visita que estaba haciendo, ¿cierto? Y el despertar de su ministerio. Y dice que una turba fue la que se acercó con uno de los suyos, con uno de los que estaba con él. Judas dice que fue el que le entregó, uno de los 12, uno de los que él tenía confianza, con los cuales él comía, con los cuales él compartía, uno de los cuales estaba siempre ahí a la mesa con él. No fue cualquier persona el que lo llevó, ¿cierto? El que llevó a este grupo de gente, a esta turba, para que pudieran arrestar a Jesucristo. Es más, dice que aún así también muchas personas de autoridad, ancianos de ese tiempo, eran los que conformaban esta turba, el gentío, pero además estaba conformado por ancianos y por autoridades de aquel lugar. Y en medio, aún para añadirle más, uno de los 12, uno de los que estaba siempre con Jesucristo, se unió en este sentir, se unió en este tipo de venganza del enemigo en contra del ministerio de Jesucristo para arrestarlo aquel día. Dice que de una manera tan que hoy día se ve también tan fuerte en el mundo, dice que con un beso él selló el arresto de Jesús, con un beso él selló la entrega del maestro, de su maestro, con un beso. Imagínense la traición tan grande que en ese minuto debe haber sentido Jesucristo, aun cuando la Escritura dice que todo estaba escrito, pero aún así usted y yo también tenemos una vida escrita, y las situaciones a medida que van sucediendo aún así van causando el impacto que generan en el minuto en nuestro corazón. Uno de los suyos con un beso le sentenció, uno de los suyos con un beso lo identificó para que lo pudieran arrestar. La hipocresía de este hombre al llamarle maestro en ese minuto, en el minuto en que lo estaba entregando para ser arrestado, él le dice maestro.
Maestro, en aquel tiempo no a cualquiera se le decía maestro, no a cualquiera se refería con esa reverencia, pero podemos ver acá en el corazón de Judas la hipocresía, ¿cierto?, para entregar a aquel que lo había formado, a aquel que lo había enseñado, a aquel que muchas veces lo había cubierto, a aquel que le había mostrado un camino diferente, a aquel que le había venido a manifestar y a revelar el corazón del Padre, aquel que le venía a enseñar que existía un futuro, una esperanza para el hombre, aquel que vino a poner que fuese ese puente de reconciliación, él con un beso y con esta palabra, maestro, maestro le dice, y así él lo identificó para que Jesucristo pudiera, cierto, ser arrestado aquel día en aquel lugar. Vemos que también algunos de los suyos, dice la palabra, que reaccionaron con violencia. Quisieron en su minuto, dice que estaba ahí Malco, creo que un muchacho que dice que él reaccionó violentamente para defender a Jesucristo, uno de sus discípulos. Alguien dice que sacó una espada y incluso dice que le cortó la oreja a alguien que estaba ahí dentro de toda esta turba, dentro de todo este grupo de personas que querían arrestar a Jesucristo. Y aún Jesucristo vemos la reacción de amor que tenía. Aún Jesucristo entendía que lo que estaba ocurriendo en aquella hora no era una casualidad, no era algo que se le había escapado de las manos al Padre, no era algo que estaba fuera del contexto del propósito de su llamado, no estaba fuera de lo que él sabía que estaba escrito en su vida. Aún en ese minuto él pudo tuvo la capacidad de perdonar aún en forma instantánea. En ese minuto él tuvo la capacidad de reaccionar y decir, no, aquí no es con violencia, aquí vienen con violencia, pero yo no puedo, como cristiano no debo, como hijo de Dios no puedo reaccionar de la misma forma. Aun cuando él sabía que el arresto significaba quizás el momento en que ya empezaba todo este camino de flagelo para él, este camino de humillación, aún en ese minuto Jesucristo, con todo el amor que tenía, él pudo reaccionar y decir, no es con violencia, no es con espada, porque el que a espada lo hace, a espada morirá. Entonces Jesucristo reaccionó como él hoy también espera de nosotros como hijos de Dios podamos reaccionar. Dice que este momento Jesucristo dijo, no debemos reaccionar con violencia porque él ya sabía que esto estaba escrito, él ya sabía que esto tenía que suceder. El Señor dijo hace poco en uno de los cultos, dijo, yo los envío como ovejas entre lobos. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Pues fíjese usted que aquí el Evangelio manifiesta cómo Cristo vencía al mundo, como Cristo, la herramienta que siempre utilizó el Señor para vencer el mal, siempre fue a través del amor, siempre fue a través de la paz, siempre fue de la manera en que uno menos, y yo creo que los que estaban ahí nunca pensaron, incluso Judas en ese minuto, él pudo sentir el amor del Señor porque él vio como aquel a quien él le llamó maestro, aquel que él traicionó con un beso, no reaccionó de manera violenta como cualquiera de nosotros en esa situación. Vemos hoy día, ¿cierto?, la gente, aun cuando son culpables y los tratan de arrestar, ellos reaccionan, se defienden, han muerto policías, han muerto carabineros, ¿cierto?, han muerto detectives, han muerto muchos niños inocentes en este tiempo donde los delincuentes, ¿cierto?, tratan de defenderse, pero Jesucristo, siendo aún inocente, él no reaccionó. Por eso es tan importante hoy día que podamos recapacitar, que podamos reflexionar, que aún Jesucristo en este momento, en el momento en que lo estaban arrestando, él tuvo la capacidad de manifestar amor, él tuvo la capacidad de reaccionar como el Padre, creo, y yo siento en mi corazón, y así lo dice la Escritura, que con amor se vence el mal, con amor se vence el temor, con amor se vence la violencia. Una palabra blanda dice que aplaca la ira. Ese es el llamado que nos hace el Evangelio en esta parte, en esta Escritura. En el momento álgido, ¿cierto?, de Jesucristo, de su arresto, él tuvo la capacidad de mostrar todo el amor que estaba dentro de él. Porque es imposible que alguien pueda entregar amor si no ha sido lleno primero del amor. Cristo y el Señor nos vino a llenar de su amor. Esperamos en el Señor siempre poder reaccionar como Cristo reaccionó, aún en esta parte de la Escritura que está señalando aquí en forma particular, porque es el inicio solamente del tiempo de aflicción que tuvo Jesucristo. Por lo tanto, él dice, es necesario que esto suceda para que se cumpla en la Escritura. Yo vine a esto y esto estaba escrito para mí. Hermano mío, usted que está escuchando, persona que está viendo esta pequeña y corta reflexión, debemos entender
que nuestra vida está escrito. Dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y el libro de la vida no es un libro solamente para escribir el nombre. Es un libro donde se escribe el nombre y nuestra vida está escrita ahí. Entonces, no debemos nosotros desconocer, no debemos olvidar que como hijos de Dios, como cristianos que somos, tenemos un propósito en esta tierra. Ciertamente a veces las cosas serán diferentes. Yo no digo que sean buenas, nunca me gusta utilizar palabras que son cosas buenas o cosas malas. Yo digo cosas diferentes. Como dijo alguien por ahí, mi hija decía hace poco, no hay malas noticias ni buenas noticias, solamente hay noticias, hay información. Entonces la vida del cristiano tiene que estar así, tiene que estar llenándose continuamente para que cuando llegue el momento de enfrentar la situación, cuando llegue el momento de enfrentar la dificultad, tengamos esta forma, sepamos reaccionar, que el amor del Señor brote por nuestros poros, brote por nuestra boca, brote por nuestras acciones y podamos tener siempre el perdón a mano. Que el Señor nos ayude, porque hoy esta reflexión nos está invitando a eso, a ver cómo reaccionó Jesús en este momento tan difícil para Él, porque Él sabía que era el inicio de todo un camino que Él tenía que recorrer. Ahí en el Getsemaní le dijo, si te es posible, quita de mí esta copa. Si te es posible, Padre, sácame de este camino. Pero Él dijo, si no es así, que se haga tu voluntad. Aquí había iniciado el proceso de la voluntad del Padre. Y finalmente, vemos como dice el Evangelio que en ese minuto, cuando Jesucristo fue arrestado, cuando Jesucristo ya fue llevado por esta turba, por estos ancianos, por esta gente de autoridad, por estas personas que vinieron en grupo, ¿cierto?, a arrestarlo como un delincuente, el cual no era, a arrestarlo como un culpable, el cual nunca lo fue, a arrestarlo como alguien que estaba en contra quizás de autoridades y que nunca lo hizo, a que vinieron a arrestarlo como alguien que había hecho quizás un gran delito y nunca fue así. Aún en ese momento dice que otra cosa que aconteció fue que quedó solo. Dice que sus discípulos se dispersaron, los que habían estado cerca de él, lo dejaron, corrieron cada uno por su lado, trataron de salvar, ¿cierto?, su integridad, trataron de salvar, ¿cierto?, su vida, ¿cierto?, en ese minuto, porque vieron que la cosa no se venía buena y ellos dijeron, aquí no sé qué pasó, pero Jesucristo lo dejaron solo. Y en el inicio de su proceso más fuerte en cuanto a la vida de Jesucristo en esta tierra, cuando comenzó el momento crucial, que era el camino, ¿cierto?, a esa cruz, Él quedó solo. Debemos entender, hermanos míos, debemos entender, usted que está viendo quizá esta reflexión, debe entender, nosotros como cristianos, hay momentos en que vamos a tener que enfrentar situaciones y lo vamos a tener que hacer solo. Pero solo entre comillas, porque el Señor dijo, nunca los dejaré solo. Estaré con ustedes todos los días, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, esta soledad es natural, pero si nosotros, y esta es la invitación, buscar cada día del Señor, para que cuando llegue el momento difícil, cuando llegue el momento de iniciar un camino de dificultad, tengamos el amor, tengamos esta tranquilidad, tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, sepamos reaccionar en la traición, sepamos reaccionar en la hipocresía y no reaccionemos con violencia. En el arresto Jesús manifestó todo lo que estaba dentro de Él. Él no aparentó, Él no tuvo que esforzarse, no, fue genuino en su reacción. La invitación hoy día, para terminar, dice que Él quedó solo. No te preocupes, mi hermano, mi hermana, si en este tiempo que estamos viviendo tan especial, tan diferente como sociedad, de pronto quiere venir la tristeza, la soledad, porque nunca estaremos solos. El Padre dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Aún aquí, Jesucristo dice que quedó solo, pero solo naturalmente, porque el Padre siempre estuvo con Él. En ese momento estaba con Él y lo acompañó durante este recorrido hasta un momento especial, ¿cierto?, que no es el tenor de esta reflexión. Seguramente en algún minuto le van a hablar de esto. Nosotros solamente queríamos compartir esta pequeña reflexión de lo que significó para Jesucristo y lo que debe significar para nosotros. La enseñanza que debe tener este pasaje de la Biblia. Yo no digo que lo hayamos expresado ni que lo hayamos dicho todo, pero esto es lo que nosotros nos mostró y lo que queríamos compartir con ustedes en este día. Les damos gracias al Señor por la honra de este espacio que nos dieron, que nos permitió el Señor de poder compartir este trozo de la Escritura.
Le bendecimos y esperamos que este fin de semana, ciertamente, aunque como decía, es una fecha del mundo, es una fecha que el mundo hace muy especial, pero para nosotros es prácticamente seguir con nuestra vida que debe ser a diario, de una vida de búsqueda, una vida de santidad, una vida de recordar siempre y tener presente la cruz de Cristo en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, siempre nos ayuda, siempre, Señor, queda algo en nuestro corazón, porque dice que nunca vuelve vacía. Te agradecemos, Señor, entregamos esto en tu altar, Señor, porque has sido tú hablando a nuestro corazón. Señor, muchas gracias, esperamos que estos días, Señor, sean de mucha edificación para nosotros, Señor, de mucho crecimiento, si ha de ser un momento en que estemos recibiendo continua palabra, Señor. Ayúdanos a ser la buena tierra que reciba esta semilla, que ciertamente es la mejor semilla que podemos recibir. Te damos gracias, Padre, y entregamos esto, Señor, delante de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano. Muchas gracias por habernos escuchado. Mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante fue por él o por mi amado Padre, quería mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de desechado y despreciado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario
y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La negación de Pedro. En esta pequeña cápsula donde me ha puesto a entregar esta reflexión. Pedro se puede ver el episodio más oscuro de Pedro cuando niega a Jesús. Quizá muchos podemos criticar o ver como un traidor a Pedro, un cobarde, al haber actuado de esa manera. Pero a veces tomamos el hecho y no vemos el principio de la caída. ¿Cuál fue el motivo por el que él no podía dejar de ser cobarde? Podemos verlo cuando Jesús les dice lo que iba a pasar esa noche, que iban a ser esparcidos, y Pedro le dice que no. Pamela, ¿tienes esa cita? En Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Era fuerte, quizá la palabra que Pedro decía era de un hombre apasionado, queriendo demostrarle a su maestro que él no se escandalizaría, aunque todos lo dejaran, él estaría con él hasta el final. Seguro que era su deseo, seguro que él no estaba mintiendo, pero estaba haciéndolo con sus propias fuerzas. Y esto es lo que Dios nos mostraba con Pamela, que cuántas veces nosotros no negamos a Jesús. Quizá no somos
pensamos que decimos, no, yo no lo conozco, o algo así como tan literal, de forma literal, decir con nuestra boca, no, yo no soy creyente. Pero nuestras acciones dicen mucho más. Pedro, cuando estaba allí en esa noche oscura en la que venían a buscar a Jesús, él sacó su espada y trató de defender a su maestro, y de verdad se puede ver ahí un hombre que estaba dispuesto a todo, pero sus fuerzas, con su brazo de carne, dice, apoyándose en su brazo de carne, que pone carne por fuerza, es así la palabra. Esto es lo que se estaba viendo. Podemos ver, quizás antes de que pasara eso, cómo cabeceaban, cómo no podían orar, y esto es lo que anuncia la caída. La soberbia, el jactarse de sí mismo, el tratar de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Eso se traduce en alguien que actúa por la carne y sin dirección de Dios, sin oración. Pero luego está ahí en el patio del sumo sacerdote y no está dentro con su maestro, pero tampoco está afuera donde huyeron. Está intermedio, está entre ser un cobarde y ser un valiente. Estaba entre dos aguas. Pedro intentaba seguirlo, intentaba no abandonarlo. Quería, se esforzaba, pero está allí, el miedo lo vencía. Cuando aquella mujer lo vio y dijo, esa empleada dijo, yo te conozco, tú eres uno de ellos, y él lo niega, como un acto reflejo, escondiéndose. Y luego, otra vez, cuando está en medio de lo que se estaba calentando, hasta que el mismo Malco, o sea, el hermano de Malco, al que le cortaron la oreja, él dice, tú eres un Galileo, tú eres uno de ellos, tú hablas como un Galileo. Y él maldice, jura que no lo conoce, y sale maldiciendo, diciendo como, no sé, que me parte un rayo, si no es verdad. Es una actitud muy humana de cubrirse. Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta cómo negamos a Jesús. Hoy en día podemos relacionarlo con cuando nosotros nos movemos sin fe, cuando hablamos sin fe, cuando manifestamos día a día incredulidad en nuestra forma de vivir cotidianamente. El hacer algo en nuestras propias fuerzas, el conseguir cosas que quizás anhelamos o deseamos, y
no, como decía Pablo, no buscando en oración la respuesta, apoyándonos en Él, en que Él es nuestro Dios, nuestro sustento, y haciéndolo por nuestros propios medios y con nuestra fuerza. También cuando en nuestra conducta, en nuestro carácter, menospreciamos a Dios, también estamos negando a Cristo, estamos negándolo, porque en nuestra conducta no se manifiesta Cristo. Hay una palabra en Tito que dice: profesan conocer a Dios y con sus hechos lo menosprecian. Y hoy en día sería como eso, como nosotros llamarnos cristianos, pero estar llenos de soberbia, llenos de altivez, llenos de arrogancia, y no manifestamos al Dios de amor, al Dios de toda gracia, ¿cierto? Que nos lleva a vivir una vida piadosa de verdad. Entonces hoy en día podemos negarlo en muchas cosas, o en muchas cosas que a veces incluso no las reflexionamos y no las profundizamos. Y como decía Pablo, pensamos que negar es pararnos delante quizás de un micrófono o algo público y decir no conozco a Cristo, sino que son pequeñas cosas que nos hacen negarlo día a día. Hablaba que, como decía Pamela, hablábamos delante, pequeñas cosas como mi forma de actuar carnal a veces. Hay situaciones como la que vivió Pedro, que naturalmente, humanamente, él guardaría su vida. Me pasó una situación, estaba cansado y respondí de una manera quizá un poco exaltado, y luego de meditar en esto. Empecé a meditar en esto y yo le hablaba a la persona con la que tuve esta situación y con la que hablé, le decía que me daba cuenta cómo con mis hechos yo niego lo que si digo que te amo, si digo que te honro, con mi hecho lo niego. Y así también con Cristo. Si decimos que lo amamos, si decimos que lo honramos, que le debemos todo, que le agradecemos, que somos deudores, con nuestros hechos lo negamos. Vemos a un Jesús sufriente, siendo golpeado, siendo escupido y solo. Todos lo abandonaron, y más encima vemos a un discípulo, uno de sus cercanos, negándolo. Y vemos como una escena muy cruel. Pero qué diferente puede ser lo que nosotros hacemos, qué diferencia puede tener cómo negamos nosotros con nuestro actuar. Pedro lloró amargamente. Él, cuando sonó el gallo, cantó, se dio cuenta. Jesús le dijo: yo veo tu soberbia y voy a tener que dejarte en las manos del enemigo. Tú saliste de la gracia, saliste de mi cobertura al intentar tú ser quien me ayude a mí. Y pasó de estar cubierto por su maestro a
quedar desvalido. Se dio cuenta de su traición al que más amaba y lloró amargamente. Este arrepentimiento lo llevó a saber que le necesitaba. Este Pedro que lo negó allí se ve como un cobarde, pero luego revestido del Espíritu Santo. Es el que se paraba cuando lo golpeaban 40 azotes menos uno y volvía a pararse a predicar en el mismo lugar sin temor a lo que fuera a hacer a su carne. Esto es lo que Dios quería que pudiéramos expresar. Hoy nosotros podemos estar negando a Jesús con otros hechos. Es un tiempo de poder ver nuestras vidas y entrar en una comunión mayor con Cristo. Dios les bendiga. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración.
acaso se me escapa. Les saludo en el amor del Señor. Hoy fuimos designados con mi esposa para poder entregar una porción de la palabra, que lleva por título las dos autoridades y una decisión. Hoy reflexionaremos en los pasajes bíblicos en los cuales nuestro Señor Jesucristo es presentado ante dos autoridades. Por una parte, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, que también es responsable de la muerte del profeta Juan el Bautista. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y por otra parte, tenemos a Poncio Pilatos, gobernador romano en Judea. El motivo por el cual ambos son mencionados tienen una gran participación fundamental en este evento. Comienza con el instante en el cual llevan a Jesús ante Pilato para ser juzgado, ante la insistencia de las autoridades religiosas para que Jesús fuera condenado, ya que ellos no tenían la autoridad para condenar a muerte. Este evento podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Galilea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Amén. En los 4 evangelios podemos encontrar este hecho y sobre quién estaba toda la responsabilidad de llevar a cabo esta sentencia. Pilatos tenía la autoridad terrenal para dictaminar, pero ante tal acusaciones sin fundamentos contra Jesús, éste lo interroga sin encontrar culpa en él. Varias veces intentó persuadir a las autoridades de ese tiempo, diciéndoles que él era inocente y que no encontraba culpa, pero estos aún más se alborotaban y presionaban para que fuera juzgado. También podemos ver en Mateo 27, capítulo 27, versículo 19, cómo la mujer de Pilatos intenta persuadirlo diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilatos, al saber que era Jesús, que era Galileo, lo envía donde Herodes, ya que pertenecía a su jurisdicción. Y esto lo vemos en Lucas, capítulo 23, versículos del 6 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Entonces los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia,
Entonces Herodes, con los soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de toda ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es enviado ante Herodes, que estaba en Jerusalén. Y conociendo la fama de Jesús, solo esperaba ver señales y que atendiese a sus dudas y inquietudes. Lo inundó de preguntas, pero Jesús no respondió ninguna. Ante esto, Herodes decide enviarlo a Pilatos, no sin antes escarnecerlo y menospreciarlo con sus soldados. Como eran días de fiestas por las conmemoraciones establecidas en el calendario hebreo, era de costumbre soltar a un reo. Nuevamente, Pilatos no fue capaz de decidir por sí mismo, sino que dejó que las principales autoridades, sacerdotes y muchedumbres eligieran entre Jesús y Barrabás, que habían sido encarcelados por sedición y homicidio. Amén. La elección ya estaba determinada, aun cuando la notoriedad de las faltas o delitos cometidos eran más que evidentes, las cuales culpaban a Barrabás y dejaban libres a Jesús. Pero en sus corazones ya solo había un culpable, y este debía ser condenado. Aún bajo juramento, querían condenar a Jesús. Toda profecía fue cumplida en nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su ministerio, vida y padecimiento. Aún en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, resume este evento de forma magistral, señalando que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hoy puedes decidir por ti. El que viva Jesucristo en tu corazón será tu decisión personal, aunque haya muchedumbre y mucha gente a tu alrededor que te diga lo contrario, será tu decisión. Poncio Pilatos dejó que tomaran la decisión por él, siendo él el que tenía la autoridad, porque sabía que en lo profundo de su corazón Jesucristo era inocente, pero no tuvo el valor para poder decidir. Hoy es tu oportunidad de decidir si quieres que Cristo entre en tu corazón, porque Él pagó el precio por mis pecados y por todos nuestros pecados. Él fue juzgado injustamente para que nosotros tuviéramos vida. Así también hoy tienes la decisión en tus manos para poder elegir vivir para Cristo o seguir tal cual y celebrar quizás esta semana como una semana más. Hoy puedes tomar la decisión y cambiará tu vida. Amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo
quitaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, y fue por mí, por amor, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Hola mis hermanos, en este día tan especial, ¿cierto? Donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Queremos compartir con mi esposa una reflexión y queremos poder llevarlo a ustedes el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora primero queremos saludar. Amén. Sí, queremos saludarles y agradecerle al Señor porque podemos estar compartiendo de su palabra, y vamos a leer un extracto de la palabra y un momento que Jesucristo tuvo que vivir antes de ir a la cruz por usted y por mí. Amén. Y vamos a tomar el Evangelio de Marcos 15, cuando Jesús está ante Pilato. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta solemne, un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedirles que se hiciera como siempre les había hecho.
Y Pilato les respondió diciendo: ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes instaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificarle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Amén. Amén. Ahí podemos ver cómo Jesús fue llevado ante Pilato primero. Cómo como Pilato, ¿cierto? Dice que él se maravillaba porque no encontraba en él nada como para matarle, no encontraba eso. Y cómo Jesús no respondía, cómo Jesús callaba delante de él, de esa autoridad. También ver que Jesús lo golpeaban, cómo pusieron la corona de espinas, cómo se burlaban de él. Y nosotros, mientras preparábamos esto, conversábamos y queríamos llevarle a ustedes qué es lo que quería Jesús mostrarnos a través de esto. Pues sabemos que Él sufrió, sabemos que Él ahí fue humillado, fue escarnecido, aún siendo Dios, pues, aún despojándose de todo. No sé si tú quieres... Sí, bueno, queremos aquí ver cómo Jesús, así en cada uno de los evangelios se repite y se muestra cómo Pilato quedaba maravillado porque él no se defendía, porque él callaba cuando decía: pero mira, de esto te están acusando, y él en ningún momento se defendió, en ningún momento él le levantó la voz o quiso defenderse, quizás teniendo toda la autoridad y pudiendo en un minuto destruirlos a cada uno de los que estaban ahí. Pero Cristo nos muestra que cuando Él estaba delante de estas autoridades, gobernadores y sacerdotes que le acusaban, como también aún los sacerdotes, los que conocían de la palabra, le acusaban, no podían aceptar de que Él fuera el rey de los judíos, que Él fuera el Hijo de Dios. Lo acusaban de esto, de llamarse Hijo de Dios, porque para ellos no era. Pero como Él, siendo el Hijo de Dios, no se levantó. En uno de los evangelios aparece también Herodes como en un minuto se alegró mucho porque Jesús estaba delante de él, pero en ese momento Herodes no era porque se alegró porque hoy qué bueno, Jesucristo lo voy a conocer, sino que porque quería solamente saber si era verdad o no era verdad las cosas que él había escuchado, las maravillas y prodigios que él hacía. Y le dijo: a ver, haz estas señales, como desafiándolo, como que Jesucristo tenía que demostrar algo. Y aún él teniendo toda la autoridad para hacerlo, él pudiendo hacer prodigios, milagros, él no lo hizo. Él no se defendió y no utilizó esto para hacerlo. Y no vino a satisfacer los deseos de Herodes de que él quería que hiciera algo, algún prodigio para que lo vieran. Y aún eso le molestó mucho a este Herodes. Pero Dios no está para eso, no está para que nosotros digamos a ver si es verdad. Él quiere que nosotros le creamos por quién Él es, no por lo que hace o no hace. Y ahí nos estaba demostrando Él claramente pues, que su humildad, el estar ahí callado y no defendiéndose, eso igual nos impactó harto. Y eso era más que nada lo que
lo que queremos poder traspasarle en este día, porque cuántas veces nosotros ante pequeñas humillaciones, ante pequeñas cosas que nos hacen, no callamos, pues no es fácil callar, aún ni siquiera teniendo la autoridad que tenía nuestro Señor, pues, sabiendo que Él era Dios, y veíamos como Él baja. Hoy en una parte Él nos enseña, ¿cierto? En la bienaventuranza dice que debemos ser mansos y humildes, y ahí Él lo pone en práctica de inmediato. Él lo habla, pero también lo practica, y muchas veces nosotros decimos que debemos poner la mejilla, ¿cierto? Pero muchas veces no nos quedamos con el agravio, muchas veces no nos quedamos con la ofensa, y aún son cosas tan pequeñas. Pero Jesús entregó su vida por nosotros, aún ahí cuando lo golpeaban, y eso también, bueno, uno de los evangelios decía que lo llevaron delante de Pilato porque ellos no podían matarle. Los sacerdotes y los escribas no podían, la ley le decía que ellos no podían hacerlo, por eso ellos lo llevaron delante de Pilato, porque como Pilato era romano, y ellos sí podían hacerlo, sí podían crucificarlo. Entonces vemos cómo por celos, ¿cierto?, sabiendo que ellos tenían sus ojos cerrados y no podían ver al Rey, no podían ver a nuestro Señor. Más nosotros por gracia podemos verle, por gracia podemos llegar a nuestro Señor, por gracia podemos ser salvos. Y si Él nos enseña aquí en este Evangelio cómo Él, siendo Dios, se entregó por nosotros, aún poniendo esa corona que atravesó, ¿cierto?, su cabeza. Él sangraba, Él estaba ahí, pero aún ahí dice que fue como cordero, ¿cierto?, hacia el degolladero. No lo dice esto, pero en uno de los salmos dice que iba a ser de esa forma. Y una característica de la oveja o del cordero es que cuando va a ser muerto no reclama, no emite ningún sonido. Y así el Señor fue, así el Señor nos lleva y nos quiere enseñar a que aún nosotros debemos soportar aún las cosas pequeñas, porque ¿cómo hemos de soportar las más grandes? Amén. Amén. Y aún cuando hablaban del escarnio o del ser ofendido, Jesucristo no se merecía nada de eso, Él nada había hecho. Nosotros cuántas veces sí nos merecemos muchas de las cosas que nos dicen, que nos pasan, pero Él no. Y nosotros no queremos vivirlas, nosotros muchas veces no queremos y reclamamos, nos levantamos contra la autoridad, nos levantamos contra los que tenemos delante, nos levantamos muchas veces contra Dios, nos rebelamos porque quizás no estamos viviendo injusticias o cosas que no nos parecen, pero nosotros sí nos merecíamos todo lo malo, pero Jesucristo no. Y Él nos enseña ahí a que Él cayó y no se defendió. Que Dios nos ayude en esto. Y también, como mencionábamos, algo que quisieron hacer para burlarse de Él fue colocarle una corona de espina. Buscábamos también información acerca de esta corona, las características y el daño que provocaba esa corona de espina en su cuero cabelludo, cuán profundas fueron cada una de esas heridas, porque eran espinas trenzadas de gran porte. Entonces esto también trajo, dice acá en donde estábamos leyendo en Marcos, dice, le ciñeron una corona de espina entretejida, comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Fue como, bueno, todo rey tiene que tener corona, y sabemos que las coronas de los reyes son así de oro, quizás muchas, de materiales, de piedras preciosas, y a Jesucristo le pusieron una de espina para burlarse. Es más, dicen aquí, se arrodillaban delante de Él, como burlándose: venga, aquí viene el rey de los judíos. Y esas espinas atravesaron ahí su cabeza. Vemos, bueno, creo que aún quizás fue mucho más lo que sangraba. Quizás lo hemos visto en muchas películas representado, como en la Pasión de Cristo, cómo su sangre era
corría sobre su cara porque esas espinas estaban ahí. Leía también que aquí en la cabeza hay muchos como vasitos capilares, como muchas venitas quizás que hacían que esto que fuera más el sangramiento, y todo eso lo hizo por nosotros. Todo ese sufrimiento, esa corona fue para burlarse, pero en esa sangre nosotros tenemos redención, y damos gracias a Cristo por no levantarse, por aguantar eso, por aguantar ese momento por cada uno de nosotros. Sí, amén. Creo que aún solo en estos pequeños versículos que leímos, Jesús muestra cómo Él puso por obra todo lo que dijo y nos enseña a respetar nuestra autoridad, aún a callar, aún ser azotado. Entonces en esta tarde, en este día, queremos poder entregarle a ustedes y esta reflexión y decirles que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y nos dé esa gracia para guardar silencio, esa gracia para poder ser manso, ser humilde, y aún cuando no sea con razón. Con razón, exacto. Aún cuando lo hagan mintiendo, debemos callar, aún cuando sea una blasfemia, una mentira, debemos callar. Sabemos que el Señor todo lo es, sabemos que Él es quien nos defiende. Así que en este día queremos darle gracias al Señor. Amén. Y que Él pueda ayudarnos a ser así, a callar, a ser humilde y a poder practicar el reino, que eso es lo que el Señor nos quiso enseñar acá. Eso, le damos gracias y nos despedimos. Amén. Dios les bendiga y preparar el corazón para todo lo que Dios tiene en este día para cada uno de nosotros, que podamos tener un tiempo de recogimiento en la presencia de Dios y no estar atentos, estar siempre conscientes del sacrificio que Jesucristo hizo para que usted y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego